Vamos a explicar cómo utilizar en el mismo programa de C++ las instrucciones cin y getLine sin tener problemas. El flujo de entrada es una secuencia de caracteres que están siendo tecleados por el usuario para un programa. Entonces, al teclear, cada carácter va pasando al flujo de entrada. Luego, cuando el programa tiene una instrucción de lectura, va a ese flujo y toma los caracteres que corresponden al tipo de dato que está leyendo. Por ejemplo, si el usuario tecleó 25 Enter y la instrucción del programa es un cin mayor num, donde num es una variable de tipo entero, entonces el programa toma el 25 y se lo pone a la variable num. ¿Qué pasó con el resto de los caracteres del flujo de entrada? En este caso, el Enter, pues que permanecen ahí hasta que se ejecute otra instrucción de lectura. Recuerda que el cin ignora los espacios tab y return que vengan antes del dato que va a leer y deja de leer al encontrar un espacio tab o return. También hay que recordar que el getLine termina de leer al encontrar un enter. El getLine puede aceptar cualquier tipo de dato válido para un string, incluyendo el string nulo. Volviendo a nuestro ejemplo, si en nuestro programa viene después otro cin, no habrá ningún problema, porque ignorará el enter y leerá el siguiente dato que el usuario teclee. Pero en cambio, si lo que viene es un getLine, va a encontrar el enter y lo va a tomar como dato válido. Por lo tanto, a la variable línea le va a colocar el valor nulo. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos un programa en el que tenemos una variable entera n y una variable string line. Después tenemos la lectura de la variable n y la lectura de la variable line. Después en un cout mostramos el valor de la variable n y el valor de la variable line. Nota que hay un carácter de menor que y un carácter de mayor que encerrando el valor string que vamos a mostrar aquí. Vamos a correr este ejemplo y veamos qué pasa. Aquí me pide teclear el valor de n y le pongo un 5 y entonces vemos que aparentemente se está brincando el getLine. Aquí se puede ver que la variable línea tomó el valor de nulo, por lo tanto ocurrió lo que estábamos explicando hace rato. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, pues lo que podemos hacer es, después del cin que dejó el enter en el flujo de entrada, colocar la instrucción cin.ignore. Esta instrucción lo que va a hacer es eliminar el enter del flujo de entrada, para cuando llegue al getLine ya no haya nada en ese flujo y entonces espere a que se teclee algo. Vamos a probarlo. Aquí me pide teclear el valor de n, le pongo un 5 y después se puede ver que me está pidiendo el valor para la variable string. Entonces aquí le pongo algo y aquí podemos ver que la variable n tomó el 5 y la variable línea tomó el valor que tecleamos.